Biblia, o prenda su Biblia, en Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 27. Lucas 19, versos 11 hasta el verso 27. Nos dice así la palabra de Dios. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque ellos pensaban que inmediatamente habría de ser manifestado el reino de Dios. Dijo, pues, cierto hombre de noble estirpe partió a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces llamó a 10 siervos suyos y les dio mucho dinero, diciéndoles, negocien hasta que yo venga. Pero sus ciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que cuando él volvió después de haber tomado el reino, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Vino el primero y dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Y él le dijo, muy bien, buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, Señor, tu dinero ha hecho 5 veces más. También a este le dijo, tú también estarás sobre 5 ciudades. Y vino otro y dijo, Señor, he aquí tu dinero, el cual he guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al venir yo lo cobrara junto con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle el dinero y denlo al que tiene más. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene mucho dinero. Él le respondió, pues yo les digo que a todo el que tiene le será dado, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Pero en cuanto a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Esta es palabra del Señor. Cuando Herodes el Grande murió en el año 4 a.C., todos suponían que su hijo Arquelao asumiría el trono en Judea. Sin embargo, había solo un hombre en todo el mundo que tenía el poder y la autoridad de coronar a Arquelao como rey, y ese hombre era el emperador en Roma. Aunque Arquelao comenzó inmediatamente a reinar después de la muerte de su padre, su título real debía ser ratificado por César. Entonces, ¿qué hizo Arquelao? Inició un largo viaje con destino a Roma, donde esperaba ser coronado como el rey en el templo de Apolo Palatino. Ahora, desafortunadamente para Arquelao, hubo una oposición activa a su monarquía, a su reinado. Y cuando él llegó a Roma, descubrió que algunos de los miembros de su propia familia eran rivales al trono. Y peor aún, se dio cuenta que una delegación de 50 líderes judíos habían viajado desde Jerusalén y habían pedido una audiencia con César para decir lo siguiente: Arquelao no es apto para ser rey en Judea. ¿Por qué? Porque durante la Pascua hubo un disturbio en el templo y los soldados de Arquelao habían matado aproximadamente unos 3.000 judíos. Entonces les dijeron, un hombre así no puede ser rey. Y esta delegación de Jerusalén había sido también respaldada
por miles, por cientos de judíos que vivían en Roma. Y todos ellos solicitaban a César: líbranos de la autoridad de Arquelao. Ahora, todo el asunto, obviamente, como siempre sucede en política, tomó mucho más tiempo de lo que se esperaba. Pero finalmente César decidió que Arquelao tendría la oportunidad de ser rey. Ahora, no es sorprendente que cuando Arquelao volvió, ya coronado como rey, ejecutó su venganza en contra de aquellos que habían sido sus opositores a la corona. Llegó listo para ejercer su autoridad. Se fue siendo un aspirante al trono y volvió coronado como rey, con toda la autoridad, con todo el poder para ejercer su reinado. Ahora, fíjense que este famoso episodio en la historia de Israel ocurrió poco después del nacimiento de Jesús. Y todo lo que había sucedido con Arquelao, con los judíos que se oponían a su reinado, estaba fresco aún en la memoria de muchos judíos y parece ser el telón de fondo de esta parábola que Jesús cuenta aquí en Lucas 19. Parábola, ¿verdad?, que Jesús contó y que tiene que ver con invertir en el reino de Dios. Jesús, nos dice el texto, se dirigía desde Jericó a Jerusalén. También sabemos que estaba cerca la Pascua. Y como el antiguo palacio real, el palacio de invierno del rey, quedaba en ese camino, era natural que Jesús se acordara del episodio con Arquelao. Entonces comenzó a contar su historia. Y dice el verso 11 que, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, porque ellos pensaban que inmediatamente habría de ser manifestado el reino de Dios. Jesús entonces toma un episodio de la historia, toma un evento que todos ellos conocían, que había sucedido, y lo usa como ejemplo para hablarles acerca de la consumación del reino de Dios. La consumación del reino de Dios. Y es por eso que el título del sermón en esta mañana es el siguiente: esperando la consumación del reino de Dios. Esperando la consumación del reino de Dios. Y lo primero que el texto nos muestra es la partida del rey. La partida del rey. Nuevamente, verso 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que inmediatamente habría de ser manifestado el reino de Dios. Salta a la vista en el inicio de esta parábola que el pueblo tenía la expectativa de que el reino de Dios se establecería ya, ahora, en este momento. Y es fácil ver por qué las personas cometían ese error. Mientras más oían a Jesús, mientras más escuchaban lo que Él enseñaba, mientras más prestaban atención a lo que Él decía, mientras más veían lo que Él hacía, más seguras estaban muchas de esas personas de que Él era el Mesías prometido, de que Él era ese gran rey descendiente de David, que había de venir a establecer el reino para siempre. Jesús, nosotros lo hemos visto, estaba sanando ciegos, sanando cojos, salvando a pecadores, incluidas aquellas personas que jamás se pensaría que podían ser salvas, como el caso del rico Zaqueo. Él estaba entonces predicando el reino de Dios y todas las personas pensaban: Él es el Mesías prometido. Y es por eso que pronto, y lo vamos a ver en los próximos sermones, las masas reunidas iban a recibir a Jesús en Jerusalén en un arrebato, en un frenesí de expectación mesiánica, diciendo: ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Era la forma de recibir al Mesías, la forma de recibir al Rey. Ahora fíjense que Jesús
consciente de que estaban en un error, los corrigió. Y también es fácil ver por qué Jesús tuvo el cuidado de corregir las falsas expectativas que las personas tenían acerca de Él. Es cierto, el reino había llegado. Jesús comenzó su predicación diciendo: arrepiéntanse, crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, el reino había llegado, pero aún no había llegado en toda su plenitud, aún no había llegado en toda su gloria. Jesús aún debía sufrir, Jesús aún debía morir en la cruz. Todavía debía levantarse de la muerte y ascender al cielo. Quizás lo más importante es que todavía debía hacer su obra del Evangelio entre las naciones a través de la iglesia, para que todos escucharan acerca de Él. El reino había venido en un sentido, pero en otro sentido no vendría hasta que Jesús se manifestara nuevamente. Y Jesús preparó a sus discípulos para su larga ausencia, diciéndoles que habría una demora entre su partida y su futuro retorno. Habría una demora entre su partida y su segunda venida. Por lo tanto, nosotros nos encontramos viviendo en el tiempo entre el ya y el todavía no. El reino de Dios ya ha llegado, pero aún no ha llegado en toda su plenitud, en toda su gloria, en todo su esplendor. Nosotros vivimos entre lo que es ahora y lo que está por venir. ¿Cómo debemos vivir mientras tanto? ¿De qué manera debemos vivir? Esta es la gran pregunta para nuestras vidas. Y es la pregunta que Jesús responde en esta parábola. Mientras esperamos la segunda venida de Jesús, ¿estamos viviendo como siervos fieles del futuro y único gran Rey? Vamos entonces, en primer lugar, la partida del Rey. Pero el texto también nos habla del encargo a los siervos. Fíjense en el verso 13, dice: entonces llamó a 10 siervos suyos y les dio mucho dinero, diciéndoles: negocien hasta que yo venga. Lo que hacemos en el tiempo que media entre la partida de Jesús y su retorno final revela nuestra verdadera relación con Él. En la parábola, dos grupos de personas esperaban el regreso del rey: sus antiguos siervos y sus futuros súbditos. Entre los que esperaban el regreso de este noble, se encontraban algunos enemigos de su causa, estos rebeldes descabellados. Y al igual que las personas que se opusieron a Arquelao, estos rechazaron el reinado de este rey. Y fíjense que muchos israelitas tenían la misma actitud hacia Jesús cuando se dirigió a la cruz. Se negaron a reconocerlo como su legítimo rey. Muy pronto muchos israelitas, muchos judíos, estarían pidiendo la crucifixión de Jesús y estarían diciéndole a Pilato: no tenemos más rey que el César. Ahora, al final de la parábola, vemos lo que pasará con estos rebeldes. Verso 27 dice: pero en cuanto a aquellos enemigos míos, que no querían que yo reinara sobre ellos, tráigalos acá y degüéllelos en mi presencia. Pero fíjense que la parábola tiene mucho más que decir sobre los siervos del rey. Y nos dice que había 10 siervos en total. Y a cada uno de ellos se les dio dinero, que
en el texto original es una mina. Una mina era una cantidad de dinero que equivalía más o menos a 3 meses de salario, 3 meses de sueldo. O sea, era una cantidad que ellos debían administrar durante la ausencia de su señor. Si lo pensamos objetivamente, no se trata de una gran suma de dinero, sino que lo que equivale a 3 meses de trabajo. Pero sí era lo suficiente para descubrir si se podía confiar en esos siervos o no. Y mientras él le daba estas minas, este dinero, ¿qué les dice en el verso 13? Negocien hasta que yo venga. Negocien hasta que yo venga. Fíjense, los siervos fueron llamados a ocuparse del negocio de su amo, poniendo el dinero que su amo les estaba dando a trabajar. ¿Para qué? Para obtener un buen retorno. Ahora, estos 10 administradores de dinero representan obviamente a los siervos de Cristo, quien es el Rey. Mientras esperamos su regreso final, mientras esperamos su regreso real en gloria y majestad, estamos llamados a llevar a cabo los negocios espirituales del reino. Ahora la pregunta es, ¿qué representa exactamente este dinero? Ahora es bueno mencionar que existe una diferencia entre esta parábola y la llamada parábola de los talentos que encontramos en Mateo 25. La parábola en Mateo enseña que todos los cristianos, que todos los creyentes, tenemos diferentes cantidades de talentos que debemos usar al servicio del Señor. Ahora, en esta parábola, aquí en Lucas, tiene más que ver con la fidelidad en el uso de los talentos. Cada creyente tiene la misma responsabilidad de trabajar duro por el reino de Dios hasta que Jesús vuelva nuevamente. Todos hemos recibido el mismo Evangelio y Jesús quiere que pongamos a trabajar el Evangelio en el mundo. Bueno, nosotros sabemos que el Evangelio es la buena noticia de la gracia de Dios. Es el mensaje de salvación a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es la oferta real de vida y perdón a través de la cruz y de la tumba vacía. Dios nos ha confiado estas buenas nuevas, estas buenas noticias, y quiere que las usemos para que el reino de Dios pueda crecer. Ahora, esta oportunidad de inversión plantea algunas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿cómo estoy poniendo en práctica el Evangelio en mi vida? ¿Qué retorno estoy buscando de aquella inversión que Dios me ha confiado? ¿Qué ganancia tendré para mostrarle a Jesús cuando Él vuelva? Fíjese, algunas formas en que nosotros ponemos en práctica el Evangelio son las siguientes. Lo ponemos en práctica al crecer en nuestras propias vidas cristianas, a través del arrepentimiento, a través de la oración, a través de la dependencia del Espíritu Santo. Ponemos en práctica también el Evangelio confiando en Dios para satisfacer nuestras necesidades y guiar nuestras decisiones. Ponemos en práctica el Evangelio sirviendo a las personas necesitadas, mostrando el amor y la misericordia de Cristo a las personas que están solas, que están enfermas, que están sin hogar, personas que están afligidas, personas que están temerosas. Ponemos en práctica el Evangelio amando a nuestras familias con el amor de Jesús y compartiendo nuestra fe con nuestros amigos. Y ponemos en práctica el Evangelio al hacer también una inversión personal en la obra misionera, orando por ella, dando para ella, enviando y yendo a las naciones con las buenas nuevas de Jesucristo. Esos son solo algunos ejemplos de cómo ponemos en práctica el Evangelio, este dinero que Jesús nos ha dado para invertirlo en el reino, buscando tener ganancias
para cuando Él vuelva. Pero además, ponemos en práctica el Evangelio, llevando a cabo la vocación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y llevando a cabo esa vocación, demostrando la supremacía de Cristo en nuestras vidas. Por ejemplo, el trabajador puede hacer esto en su trabajo, trabajando para la gloria de Dios y no solo por el dinero que reciba al final de mes. El profesor lo puede hacer en su clase, trabajando no solo por los niños, sino para la gloria de Dios, enseñando a esos niños. El abogado lo puede hacer trabajando con la justicia, siendo justo, buscando la justicia. El médico con la medicina, el artista con su oficio, en fin. Trabajando para la gloria de Dios, no para los hombres. Mientras se hagan estas cosas con la intención de traer gloria a Dios, todo lo que hacemos, todo es una inversión para el reino de Dios. Hermanos, Jesús viene pronto. Ponte a trabajar para Él con el Evangelio. Ponte a trabajar para Él con el Evangelio. Vemos entonces en primer lugar la partida del rey. En segundo lugar, el encargo a los siervos. Y el tercero, haciendo honor a una película, el retorno del rey. El retorno del rey. Un día, el Rey Jesús regresará con toda la autoridad de su reino. Y cuando regrese, una de las primeras cosas que querrá saber es en qué siervos puede confiar según lo que esos siervos hicieron durante su ausencia. Verso 15. Aconteció que cuando él volvió después de haber tomado el reino, mandó a llamar ante sí a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Nos dice el texto que 2 de los siervos cumplieron con esta inversión a diferentes tasas de rendimiento. Verso 16, vino el primero y dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Verso 18, vino el segundo y dijo: Señor, tu dinero ha hecho 5 veces más. Tú no necesitas tener un título de ingeniero comercial o de administración para reconocer que esta es una excelente tasa de rendimiento. Cualquiera que pueda obtener una ganancia de casi el 1000% en el primer caso, o 500% en el segundo caso, realmente sabe cómo administrar muy bien el dinero. Y una vez más, debemos preguntarnos, ¿qué significa todo esto en términos espirituales? Porque Jesús contó esta parábola para ayudarnos a comprender la economía espiritual de Dios. Es decir, el negocio del reino de Dios y la segunda venida de Jesucristo. Ahora, para empezar, la parábola enseña que el Evangelio crece por su propio poder inherente. Fíjense que cuando se les preguntó a los siervos qué habían hecho con lo que tenían, sus respuestas parecen indicar como si el dinero hubiera crecido solo. Tu mina, tu dinero, produjo 10 veces más. Tu dinero produjo 5 veces más. O sea, fíjense, estos hombres no se jactaban de lo que habían hecho, de lo que habían conseguido, de lo que habían ganado, sino que atribuían toda la ganancia a aquello que el Señor les había dado. Tu dinero hizo esto. Lo que tú me diste produjo esto. O sea, fue el dinero lo que aumentó. No son ellos los personajes principales. Y fíjese que lo mismo sucede con el Evangelio. Dios nos dice que pongamos a trabajar el Evangelio, y debido a que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el dinero, que es el Evangelio, va a crecer
y va a hacer crecer el reino de Dios. Ahora, la parábola también nos enseña que cuando nuestro Rey venga nuevamente, nos hará responsables por lo que hemos hecho con aquello que se nos había dado. Esto también lo vemos, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, donde Pablo señala por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Y Juan, en Apocalipsis 22:12, registra las palabras de Jesús que dicen: «He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras». Fíjense, la parábola enseña que cuando el Rey regrese, alabará a sus siervos fieles y los recompensará de una manera que sea proporcional a su servicio. El hombre que ganó 10 recibió 10 veces como recompensa. El hombre que ganó 5 recibió 5 veces como recompensa. De esto nosotros podemos inferir ¿qué cosa? Que algunos creyentes van a recibir mayor honor que otros. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con aquello que han hecho, con lo que tenían. Este es el famoso galardón que nos presenta la Escritura. Galardón que está reservado para todos aquellos que fielmente han trabajado por el Señor. Allí está. Ojo, yo no me estoy refiriendo aquí, y la parábola tampoco lo hace, a la salvación, pues todos vamos a obtener la misma entrada en la gloria. Todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas van a entrar en la gloria. De hecho, el apóstol Pedro dice que a cada creyente en Cristo le será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero fíjense, en ese reino, donde todos los cristianos entrarán solo por gracia, habrá una recompensa para los siervos fieles de Dios, dependiendo de qué, de lo fructífero de su servicio. J.C. Ryle dijo bien: nuestro título al cielo es de gracia. Nuestro grado de gloria en el cielo será proporcional a nuestras obras. Ahora fíjense también que el texto nos muestra que estas recompensas del reino se presentan como nuevas oportunidades de servicio. El hombre que ganó 10 veces más fue recompensado ¿con qué? Con 10 ciudades que él debía administrar. Ahora, lo que se recibe no es tanto entonces una recompensa, sino más bien una responsabilidad. Como fue fiel en algo muy pequeño, Dios le confiará algo mucho más grande. Y así es como funcionan las cosas en el reino de Dios. No comenzamos con cosas grandes, sino con cosas pequeñas. Y si somos fieles en ellas, Dios nos dará cosas más grandes por hacer. Por lo tanto, no te quejes si sirves en una esfera del ministerio que tú consideras muy pequeña. Lo único que hago es barrer el domingo después de que todos se van. Qué insignificante soy. Sé paciente. Espera en obediencia, creyendo que un ministerio más grande vendrá si es el momento adecuado. Incluso si ese momento adecuado solo llega en la gloria. Ahora, la recompensa por el servicio fiel, como les decía, será una mayor oportunidad de servir. ¿Qué es lo que el siervo quiere hacer más que cualquier otra cosa en el mundo? Nuestra gran recompensa será una mayor oportunidad de glorificar a Dios al servir a Jesucristo. Habrá trabajo para nosotros cuando lleguemos al reino de Dios.
Van a haber inmensos cargos de empleo espiritual para toda la eternidad. Si tú piensas que vas a estar acostado en una nube sin hacer nada, déjame decirte, estás equivocado. Nunca ha sido ese el propósito de Dios. Jamás. Vamos a tener mayores oportunidades de servirle por toda la eternidad. Al mismo tiempo, la parábola también nos enseña que las recompensas del reino están completamente fuera de proporción con la obra que hacemos. Fíjense, un hombre que trabajó una sola mina terminó gobernando sobre 10 ciudades. Lo que recibió fue mucho más de lo que él podía imaginar. Del mismo modo, cualquier recompensa que Dios pueda tener para nosotros cuando Jesús regrese será infinitamente más grande de lo que nosotros merecemos. Infinitamente más grande. Así que déjame preguntarte de nuevo, con esta expectativa de la segunda venida de Jesús, con esta expectativa de el retorno del Rey, ¿qué estás haciendo hoy con lo que tienes? ¿Qué estás haciendo hoy para Jesús? El Rey Jesús te está mirando para ver si puede confiar en ti, para que le sirvas eternamente. Lo que hacemos con nuestro tiempo, lo que hacemos con nuestro dinero, lo que hacemos con el Evangelio, tiene un significado eterno. Piensa en eso. ¿Cómo perder el tiempo pensando en las ambiciones terrenales cuando Dios tiene mayores glorias guardadas? El famoso misionero Hudson Taylor tenía razón cuando él dijo: una pequeña cosa es solo una pequeña cosa, pero la fidelidad en una pequeña cosa es una gran cosa. Pero no todo podía ser alegría, porque la parábola cuenta que hubo un siervo que no sirvió a su señor como debía. Y la parábola se trata tanto de él como de aquellos que fueron fieles. Verso 20, y vino otro y dijo: Señor, he aquí tu dinero, el cual he guardado en un pañuelo, que tuve miedo de ti, que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Fíjese, lo que hizo este siervo fue realmente impactante. Desafiando completamente las instrucciones que había recibido de su Señor, envolvió la mina en un pañuelo, lo escondió debajo de un colchón y esperó que volviera su amo. ¿Qué había dicho el amo? Negocien hasta que yo venga. Pero él no lo hizo. En lugar de hacer buen uso del dinero de su amo, este siervo se negó a usar el regalo que le dieron. Los otros siervos eran más emprendedores, podríamos decir. Si tenían algo de dinero, buscaban obtener un poco más. Pero este tenía tanto miedo de lo que podía perder que no pudo trabajar para ganar algo más. Y fíjese que muchas personas hacen lo mismo con los dones que Dios les ha dado. En lugar de darle un buen uso al Evangelio, tienen miedo de hablar de su fe. Miedo de darle a Dios más dinero de lo que creen que pueden ahorrar. Miedo de hacer cualquier cosa por Jesús que vaya más allá de sus capacidades. Y que por lo mismo tienen miedo de que el Espíritu Santo los capacite para hacer aquello que ellos no pueden hacer. Fíjense que
retener el claro llamado de Dios de esta manera no es humildad, es orgullo. Peor aún, es rebelión y miedo. Y tengamos en cuenta que en lugar de reconocer su propio fracaso, este tercer siervo trató de culpar a su señor, verso 21, porque tuve miedo de ti, que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Fíjese, no fue su culpa tener miedo. En otras palabras, fue culpa de su amo por asustarlo. Incluso si ganaba algo de dinero, su amo simplemente se lo iba a quitar, así que ¿para qué molestarse ganando un poco más de dinero? Mejor devolver lo que había recibido. Fíjese, todo esto es la misma actitud que muchas personas tienen hacia Dios hoy. Ven a Dios como un duro jefe, como un duro capataz, que nunca da, que solo toma, que nunca regala, solo exige. Muchas personas ven así a Dios. ¿Y saben qué es eso? Es una calumnia, es una blasfemia. La verdad es que Dios nos ha dado todo lo que tenemos, incluso el aire que respiramos. Además, a través de Jesús, Dios se ha ofrecido por nuestros pecados. ¿Cómo podemos decir que Dios no ha hecho nada por nosotros? Cuando vamos a la cruz, vemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, cualquier cosa que Dios exija es solo un pequeño retorno de lo que ya hemos recibido, de estos inmensos privilegios que ya hemos recibido. Entonces, ¿ves lo malo que era este siervo? Fíjese que Jesús lo describió así, verso 22, entonces Él dijo, mal siervo. Y la palabra malo nos puede sonar severa, pero Jesús se dirigió a él de esa manera. No le dijo, pucha, pobrecito, yo sé que tenías tantas cosas que hacer. Pucha, si yo te entiendo, la vida es complicada. Hay un montón de actividades. Jesús dice, mal siervo, malo. Porque en realidad, ¿de qué otra forma llamarías a un siervo que se niega a obedecer las órdenes de su amo, que calumnia el buen nombre de su amo y que tuvo tanto miedo de cometer un error que no hizo aquello que se suponía que debía hacer? ¿Como no apto? No. Uno lo calificaría como un mal siervo. Es malo. Según Jesús, y esto es súper importante, es maldad no usar lo que tenemos para servir a nuestro Dios. Según Jesús, es maldad no usar aquello que Él nos ha dado para servir al reino de Dios. Ya para estar concluyendo, cuando un pastor dice eso, la cuestión va lejos. Pero es verdad. Saber cómo piensa Jesús al respecto puede ayudarnos a comprender lo que le sucedió al tercer siervo al final de la parábola. Verso 24, y dijo a los que estaban presentes, quítenle el dinero y denlo al que tiene más. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene mucho dinero. Él respondió, pues yo les digo que a todo el que tiene le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjense, todo lo que el hombre quería era proteger aquello que tenía. Pero debido a su desobediencia, ¿qué pasó? Se lo quitaron. O sea, para decirlo sin rodeos,
Con Jesús es todo o nada. No hay términos medios. O es todo o es nada con Jesús. Y a nosotros nos cuesta eso. Porque vivimos en un mundo de los matices. Sí, pero con Jesús no es así. Con Jesús es todo o nada. Fíjense que Jesús es presentado acá como una especie de inversionista astuto. Él nos ha confiado el Evangelio y ahora quiere que espiritualmente seamos una especie de capitalistas de riesgo. Si manejamos bien su inversión, nos dará aún más trabajo para hacer en el reino de Dios. La persona que lo tiene y lo usa bien va a obtener más. Pero si nos negamos a hacer algo por Jesús, ¿qué podemos esperar que haga con aquello que Él nos ha dado? Tomarlo de vuelta. Con Jesús, insisto, es todo o nada. Por el caso del tercer siervo, cuando uno lo mira, parece estar lejos de ser esperanzador. Incluso uno podría pensar si su salvación podría ser segura. Paralizado por el miedo, motivado solo por la preservación propia, nunca hizo nada valiente por el reino de Dios. Y al final, perdió su recompensa y quizás, porque el texto no lo dice, perdió su salvación. Y la pregunta para nosotros, obviamente, es esa. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Estás trabajando duro por el reino de Dios? ¿Estás haciendo inversiones sabias con tu tiempo, con tu dinero que van a fortalecer tu cartera espiritual? ¿Qué haces con el Evangelio? Sea lo que sea que hayas hecho con lo que tienes, ¿crees que es suficiente para Jesús? Fíjense que William Carey, este famoso misionero, padre de las misiones modernas, como se le designa, pionero de la misión en India, él escribió a su hijo una carta que decía lo siguiente: hoy cumplo 58 años, pero cuán poco he hecho por Dios. Si conociéramos la vida de Carey, diríamos, ¿cómo? Pues hizo tanto. Pero él dijo, cuán poco he hecho por Dios. Personalmente, cuando siento la culpa de mis propios fracasos, cuando veo mis oportunidades perdidas en el ministerio, recuerdo el Evangelio. El Evangelio que Jesús quiere que yo use. Y lo que ese Evangelio me dice es que mi aceptación ante Dios no se basa en quién soy o en lo que he hecho, sino en quién es Jesús y en lo que ha hecho Jesús. Y alabado sea el Señor. Porque debido al Evangelio, lo que hacemos con lo que tenemos es aceptado por Jesús. Jesús no es un duro jefe, no es un duro capataz. Jesús es un rey generoso, a quien le encanta, Él ama recompensar a los siervos que lo aman y que buscan servirlo.
por pequeño que sea su servicio. Y yo no sé a ti, pero a mí eso me mueve a querer hacer más y más y más y más y más por Jesús. Porque aunque sea esto, lo que yo tenga que presentarle en aquel día, Él lo va a aceptar. Siempre y cuando sea para y únicamente su gloria. Señor, gracias por esta exhortación maravillosa de tu palabra, que nos instruye cómo debemos vivir entre el ya y el todavía no. Porque sabemos, Señor, que Jesús vendrá un día y todos nosotros estaremos en su presencia, y todo aquello que hicimos para el reino va a tener que ser presentado. Perdona nuestros fracasos, Señor, y motívanos a hacer un buen uso de aquello que tú nos has confiado, solo para tu gloria, solo para tu reino, solo para que el nombre de Jesús sea exaltado. En su nombre nosotros oramos.